Mi profesora me lanzó por las escaleras porque pensó que yo era la amante de su marido. Me llamo Carolina y esta es mi historia. El último año de secundaria suele estar lleno de promesas. Graduación, el baile, la emoción de un nuevo comienzo. En aquel tiempo, mi vida giraba en torno a los estudios. Siempre he sido de las que se toman en serio las calificaciones, y el último año era crucial. El profesor de matemáticas, el señor Rodríguez, era un hombre de unos 50 años. Era el tipo de docente que lograba hacerte entender los problemas como si fueran juegos de lógica. Las matemáticas nunca fueron mi punto fuerte. Por eso, a menudo me quedaba después de clases, acercándome a su escritorio para pedirle ayuda con algún concepto que se me escapaba o con problemas especialmente difíciles. Él siempre aceptaba con una sonrisa amable. La profesora Marta, en cambio, era nuestra maestra de literatura. Una mujer de 40 y tantos, alta y delgada. Recuerdo perfectamente que hubo un ejercicio de trigonometría que me traía de cabeza, y el señor Rodríguez se ofreció a explicármelo con más detalle. Cuando sonó la campana, me quedé unos 15 minutos más. Al salir del aula, por esas casualidades de la vida, Marta venía caminando por el pasillo. Nos vio a los dos saliendo juntos del salón. No le di importancia. Al día siguiente, el ambiente en el colegio era tenso. Los rumores corrían como pólvora por los pasillos. Marta y el señor Rodríguez habían tenido una pelea terrible. Dicen que ella encontró algo. Se le escuchaba gritar por toda la casa. Decidí ignorar la mayoría de los chismes. Estaba sumida en mis pensamientos sobre la próxima prueba de historia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí ese día. Me dirigía a mi casillero, ubicado en el pasillo principal, justo al lado de la gran escalera de mármol que conectaba a ambos pisos del edificio. Carolina, ¿verdad? Era la voz de Marta, pero distorsionada, cargada de una rabia que jamás había escuchado. Me giré, sorprendida. Sí, profesora Marta, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia salvaje. De repente, me agarró del brazo. Su agarre fue brutal, como unas tenazas de acero. Tú y mi marido. ¿Creíste que no me daría cuenta? Gritó. El eco de su voz retumbó en el pasillo, que en cuestión de segundos quedó sumido en un silencio sepulcral. Los estudiantes que pasaban por ahí se detuvieron de inmediato. Me jaló con una fuerza descomunal. Su intención era clara, empujarme por las escaleras. Pude ver el abismo frente a mí, los escalones de mármol descendiendo en espiral. Con un grito ahogado, intenté zafarme de su agarre. Pero ya era tarde. Mis pies resbalaron y caí dando vueltas por las escaleras. El tiempo se detuvo. Al menos, así lo sentí. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero dentro de mi cabeza fue como si cada instante se extendiera con una claridad cruel. Desde el momento en que mis pies perdieron el equilibrio hasta que toqué el último escalón, mi cuerpo fue víctima de una secuencia incontrolable. Rodaba, giraba, y cada parte de mí impactaba contra los bordes duros de los escalones de mármol. El primer golpe me quitó el aliento. Sentí como la espalda se arqueaba involuntariamente al chocar con el borde de un escalón. Luego vino el siguiente impacto, esta vez en el brazo. Me vi girando sin control, como si no tuviera peso, como si me hubiera convertido en una sombra que no podía detenerse. El sonido de mi cuerpo golpeando los escalones era lo único que rompía el silencio del pasillo. Finalmente, todo se detuvo. Mi mejilla quedó pegada al mármol helado del suelo. Permanecí inmóvil, sin poder comprender del todo lo que acababa de suceder. Los murmullos cesaron. Fue como si el edificio entero hubiera contenido la respiración. Entonces, llegó el eco de pasos apresurados. Primero unos pocos, luego más. Gritos lejanos, voces entrecortadas. Alguien gritó mi nombre. Alguien más pidió ayuda. Empecé a notar el peso del dolor en todo el cuerpo, como si me estuviera envolviendo lentamente. No podía mover la pierna izquierda. El brazo derecho estaba entumecido. Mi visión era borrosa, pero lograba distinguir siluetas que se acercaban a mi alrededor. «Carolina», gritó una voz desesperada. Era Laura, una de mis compañeras más cercanas. Se arrodilló a mi lado, temblando, y me tomó la mano con delicadeza. Noté una lágrima caer sobre mi mejilla, pero no era mía. Yo no podía llorar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el impacto. «No la toquen», gritó un estudiante. «Ya llamaron a la ambulancia».
Una docena de pasos resonaban en el mármol. Profesores, alumnos, auxiliares, todos convergían en la escena. Vi al director aparecer con el rostro desencajado, acercarse con pasos lentos mientras trataba de ordenar el caos. Su voz, normalmente imponente, temblaba al preguntar qué había pasado. Y entonces, la vi. Allí, en lo alto de la escalera. Marta. Quietamente de pie, sin moverse. Como si su mente aún intentara entender lo que había hecho. Sus ojos estaban clavados en mí, pero no expresaban arrepentimiento, ni odio, ni miedo. Solo vacío. Un silencio interno que contrastaba con el revuelo a su alrededor. La profesora de arte, una mujer amable que todos querían, subió corriendo hasta ella y le habló en voz baja. Marta no respondió. Solo bajó la mirada. Se dejó llevar hasta una de las bancas del pasillo y se sentó. Murmuraba frases entrecortadas, sin sentido, como si estuviera repitiendo cosas para sí misma. Yo, mientras tanto, seguía en el suelo. Los sonidos me llegaban como si estuviera bajo el agua. Todo era lejano, confuso. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez minutos. Tal vez horas. Cuando llegaron los paramédicos, se arrodillaron a mi lado sin perder tiempo. Revisaron mis signos vitales, me hicieron preguntas simples que apenas pude responder. Me colocaron un collarín, una férula en la pierna izquierda, y me subieron con cuidado a una camilla. Cada movimiento era una punzada aguda. Me mordía el labio para no gritar. No quería parecer débil. No después de todo esto. Mientras me llevaban por el pasillo hacia la salida principal, vi las caras de los demás estudiantes. Algunos lloraban. Otros grababan con sus teléfonos. Me observaban con una mezcla de horror, culpa y curiosidad. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a mirar a Marta. El ambiente era irrespirable. En ese instante, vi algo que me rompió por dentro. Mis padres, cruzando las puertas del colegio, con los rostros bañados en desesperación. Mi madre gritaba mi nombre, tratando de alcanzarme. Mi padre discutía con alguien del personal, exigiendo respuestas. Sus voces eran las últimas que escuché antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran. Adentro, una paramédica me hablaba con suavidad. Me pedía que respirara, que no me durmiera. Sentía la presión en la cabeza, el calor en el pecho y el miedo. Mucho miedo. No solo por mis heridas, sino porque algo dentro de mí sabía que esta historia apenas estaba comenzando. Y así, mientras la ambulancia se alejaba entre el sonido lejano de las sirenas, una pregunta se repetía en mi mente como un eco imposible de detener. ¿Por qué me odió tanto? El sonido intermitente de la sirena era como un metrónomo que marcaba el ritmo de mi respiración. Dentro de la ambulancia, todo parecía moverse en cámara lenta, excepto por los paramédicos, que trabajaban con precisión mientras me hablaban en tono suave, casi maternal. No dejaban de preguntarme mi nombre, si podía ver, si recordaba lo que había pasado. Yo asentía con dificultad, sin saber si lo hacía porque realmente entendía, o simplemente por reflejo. «Vas a estar bien, ¿de acuerdo?» «Ya casi llegamos», me decía una paramédica de cabello oscuro, mientras me sostenía la mano con una calidez que contrastaba con el frío de la camilla. Al llegar al hospital, me recibió un equipo médico completo. Las puertas se abrieron y el cambio de temperatura fue inmediato. Entré a una sala blanca, iluminada, que olía a desinfectante y tensión. Médicos y enfermeros se movían como si todo fuera un protocolo aprendido de memoria. Me hicieron radiografías, tomografías, me colocaron un suero, me conectaron a monitores. Yo apenas hablaba. Me limitaba a observar el techo, tratando de que los pensamientos no me alcanzaran. Horas más tarde, abrí los ojos en una habitación tranquila. La luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo las paredes de un naranja tenue. Mi madre estaba sentada a mi lado, tomándome la mano con fuerza. Sus ojos estaban hinchados. No hablaba. Solo me miraba como si al pestañear fuera a perderme de nuevo. «Mamá», logré decir con un hilo de voz. Ella asintió, sin poder evitar que se le escapara una lágrima. «Ya pasó, mi amor, estás a salvo». Pero no lo estaba. Ni física ni emocionalmente. Sentía el cuerpo como si no fuera mío. Dolía respirar. Dolía pensar. Y sobre todo, dolía no entender cómo algo así había podido pasarme a mí. Minutos después, entró un médico. Era joven, con expresión serena y voz suave. Explicó que tenía una fractura en la pierna izquierda,
varios hematomas y una contusión en la cabeza. Me quedarían observando por al menos 48 horas. Nada irreversible, decía. Pero sus palabras me pasaban por encima como si fueran viento. Al caer la noche, llegaron 2 oficiales. Uno de ellos se presentó con cortesía, explicando que necesitaban tomarme una declaración preliminar. Preguntaron si podía hablar. Asentí. Me pidieron que contara lo que recordaba. Lo hice. Despacio. Midiendo cada palabra, aún sin creer que hablaba en pasado de algo tan reciente. ¿Puede confirmar que fue la profesora Marta quien la empujó?, preguntó uno de los agentes. Su tono era profesional, pero percibí el peso de la pregunta. Era serio. Grave. Sí. Me sujetó del brazo. Me acusó. Y luego, me empujó, respondí. Anotaron todo. Me agradecieron. Dijeron que seguirían investigando. Que ya tenían testimonios de varios alumnos. Que había cámaras en el pasillo, aunque no todas funcionaban bien. Me preguntaron si necesitaba algo más. Yo solo pedí dormir. No quería pensar más. No esa noche. Las horas siguientes fueron confusas. Me despertaba y volvía a dormir. A veces soñaba con la caída. Con el pasillo. Con sus ojos. Otras veces, simplemente abría los ojos y escuchaba las máquinas a mi alrededor, recordándome que no estaba en casa. Que nada era como antes. Al día siguiente, recibí la visita de la directora del colegio. Su rostro, normalmente tan firme, estaba visiblemente afectado. Me pidió disculpas, aunque no tenía culpa directa. Dijo que estaban cooperando con la investigación. Que Marta había sido suspendida inmediatamente. Que comprendía si yo no quería regresar al colegio. Yo no dije nada. Porque la verdad, no sabía qué quería. Más tarde, el profesor Rodríguez apareció. Entró con cautela, con las manos temblorosas. Me preguntó si podía hablar conmigo. Mis padres lo permitieron. Se acercó a mi cama con una mirada culpable, rota. Carolina, no sé cómo pasó esto. Te juro que no entiendo nada. Nunca hubo nada, dijo con la voz quebrada. Yo solo quería ayudarte con las clases. Lo creí. Siempre lo creí. Él nunca fue inapropiado. Siempre fue respetuoso. Lo que pasó no era culpa suya. Era el resultado de un malentendido distorsionado por los celos, la inseguridad y quizá, algo mucho más profundo. No supe qué decirle. Solo asentí. Él me dio las gracias por escucharlo y se fue, más encorvado de lo que había entrado. Como si llevara una culpa que no podía quitarse de encima. Ese segundo día en el hospital marcó el inicio de algo más grande que la recuperación física. Entendí que había cosas que no se sanaban con vendas ni reposo. Que lo vivido iba a dejar una marca más allá de la piel. Y también entendí que pronto tendría que volver a enfrentarme al mundo. A las preguntas. A los rumores. Y sobre todo, a mí misma. Volver a casa no fue como lo había imaginado. Pensé que sentiría alivio, que estar lejos del hospital me daría paz, pero lo cierto es que la casa se sentía distinta. Mi habitación, aunque intacta, parecía haber cambiado conmigo. Ahora era un refugio, sí, pero también una celda emocional. Todo me recordaba que ya nada era igual. Los días se mezclaban entre reposo, analgésicos y visitas de familiares. Algunos llegaban con sinceras muestras de afecto. Otros venían más por morbo que por apoyo. Cada vez que alguien mencionaba el incidente, me tensaba. No quería hablar de eso. No quería revivirlo. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Una tarde, mi madre entró con una expresión tensa. Había recibido una llamada del colegio. Querían saber si estaba dispuesta a tener una reunión con la dirección y los padres del consejo escolar. Al parecer, la noticia había explotado. No solo entre alumnos. Ya estaba en la comunidad. Todos hablaban. Algunos con lástima. Otros con dudas. Lo peor fue descubrir que algunos incluso pensaban que yo había exagerado. Dicen que tal vez fue un accidente. Que quizás tropezaste, me dijo mamá con voz apagada, como si no quisiera herirme más. Me miró con ojos tristes. Pero yo sé lo que pasó. Y tú también lo sabes. Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir con el mundo. Solo podía seguir caminando, aunque fuera con muletas. La reunión fue virtual. Aún no estaba lista para volver en persona. La pantalla del computador mostraba rostros conocidos,
la directora, algunos profesores, padres de otros alumnos. Algunos mostraban preocupación genuina. Otros tenían esa mirada incómoda de quien no quiere estar allí pero siente que debe. La directora tomó la palabra. Explicó que el colegio había abierto un proceso interno de investigación, además del procedimiento legal. Dijo que no toleraban ningún tipo de agresión, venga de quien venga. Luego, varios padres tomaron la palabra. Uno expresó su indignación. Otro pidió que se actuara con prudencia hasta que todo estuviera claro. Hubo quien preguntó si existía alguna prueba. Fue entonces cuando hablaron del vídeo. Una de las cámaras del pasillo había grabado parcialmente el momento. Aunque no mostraba el forcejeo con nitidez, sí se veía el instante en que Marta me confrontaba. Su actitud era agresiva. Mi reacción, defensiva. Luego, la caída. Los gritos. El alboroto. Aunque no era concluyente por sí solo, respaldaba mi versión. Y sobre todo, no la contradecía. La directora concluyó informando que Marta no regresaría a dar clases hasta nuevo aviso. Se había iniciado una denuncia formal. A mí, me ofrecieron continuar el año desde casa, con apoyo remoto. Acepté. No quería regresar a esos pasillos aún. No podía. Pero aunque estaba lejos del colegio, los ecos me alcanzaban. Compañeros me escribían. Algunos con mensajes de apoyo. Otros con preguntas incómodas. Y había quienes ni siquiera disimulaban sus dudas. ¿Estás segura de lo que pasó? ¿No fue solo un empujón sin querer? ¿No estarás malinterpretando las cosas? Las palabras se clavaban como agujas. Lo que más me dolía no era que Marta hubiera perdido el control. Lo que más dolía era que algunos no vieran lo obvio. Que dieran espacio a la duda, cuando yo llevaba las heridas en el cuerpo. Intenté concentrarme en mis clases. Estudiar desde casa me daba más tiempo, pero también me aislaba. Me sentía desconectada, sola, como si fuera parte de una historia que los demás ya habían superado pero que para mí seguía abierta. Fue en ese tiempo cuando empecé a tener pesadillas. Soñaba con la escalera, con Marta gritándome, con la caída. Me despertaba empapada en sudor, sintiendo que volvía a rodar por esos escalones sin fin. Mi madre me abrazaba. A veces lloraba conmigo. Mi padre no decía mucho, pero su forma de cerrar el puño cuando hablaban del tema decía todo lo que necesitaba saber. Un día, mientras repasaba apuntes de historia, recibí un mensaje inesperado. Era de una exalumna del colegio. No la conocía bien, pero su mensaje me estremeció. Hola, Carolina. Sé que no nos conocemos, pero quería decirte que siento mucho lo que pasó. Y que no estás sola. Algo parecido me ocurrió con Marta cuando estaba en tercero. Nunca me creyó nadie. Me alegra que tú sí puedas hablarlo. Le respondí. Hablamos por horas. Me contó cosas que no imaginaba. No había habido violencia física, pero sí gritos, acusaciones, maltrato verbal. Me di cuenta de que lo mío no había sido un hecho aislado. Había un patrón, aunque nadie lo había querido ver antes. Eso me dio fuerzas. Comprendí que contar mi historia no solo era necesario para mí, sino también para otros. Que si yo me callaba, tal vez otras personas seguirían sufriendo en silencio. Así que decidí no tener miedo de hablar. No de forma pública. No aún. Pero sí con quienes quisieran escuchar. Empecé a escribir en un diario todo lo que sentía. Cada recuerdo, cada emoción. No sabía si algún día lo mostraría, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Liberarme. Porque una cosa es caer por unas escaleras. Y otra muy distinta es volver a levantarte sin que te tiemblen las piernas. El cuerpo se cura con el tiempo. A veces más rápido de lo que uno espera. Las heridas se cierran, los huesos sueldan, los moretones desaparecen. Pero el alma va a otro ritmo. Uno más lento. Uno que nadie puede predecir. Durante las primeras semanas en casa, mi pierna comenzó a responder al tratamiento. Los médicos estaban satisfechos con mi progreso físico. Me hablaban de ejercicios, de fisioterapia, de volver a caminar sin ayuda. Yo asentía, agradecía, hacía lo que me pedían. Pero por dentro, algo seguía roto. Y no había radiografía que lo mostrara. Las pesadillas se volvieron más frecuentes. Siempre eran distintas, pero el escenario se repetía, los pasillos del colegio, la voz de Marta, la caída. A veces soñaba que volvía a enfrentarla. Otras veces, que nadie me ayudaba. Me despertaba jadeando,
temblando, con el corazón latiendo como si acabara de correr kilómetros. Fue mi madre quien, un día, después de uno de esos despertares, se sentó a mi lado en silencio. Me acarició el cabello como cuando era niña y me dijo: «No tienes que pasar por esto sola. Podemos buscar a alguien que te escuche. Alguien que te ayude a entender todo esto». No lo dudé. Acepté la idea de ir a terapia sin resistencia. Sabía que lo necesitaba. Sentía que si no sacaba todo lo que llevaba dentro, terminaría encerrada en mi propia mente. No quería cargar con eso más tiempo. La psicóloga se llamaba Elena. Desde el primer momento, supe que era la persona indicada. Tenía una forma de hablar que no juzgaba, que no apuraba. Me permitió llorar sin explicaciones. Me dio espacio para guardar silencio cuando las palabras no salían. Me enseñó a nombrar las cosas sin miedo. A decir fui víctima de una agresión, sin sentirme débil por ello. Hablamos de todo. De Marta. Del colegio. De mis compañeros. De mi familia. Pero sobre todo, hablamos de mí. De cómo me sentía. De cómo había cambiado mi forma de ver el mundo. De ese miedo sutil que se escondía en los rincones del día, ese que no te deja confiar del todo, ni siquiera en ti misma. No se trata solo de lo que pasó, me dijo una vez. Se trata de lo que eso representó para ti. De la idea que tenías de quién eras, de tu lugar en el mundo, y cómo todo eso se desordenó de golpe. Tenía razón. Había dejado de confiar en mi intuición. Había empezado a dudar de mi valor. Me preguntaba si había hecho algo mal, si de alguna forma había provocado la situación. Y eso era lo más injusto. Porque yo no hice nada malo. Solo fui una estudiante que pidió ayuda con una materia. Y sin embargo, terminé siendo señalada, herida y cuestionada. Los días pasaban. Volví a caminar, al principio con bastón, luego sin él. Recuperé fuerza, resistencia, movilidad. Por fuera, parecía la misma de antes. Pero por dentro, todo era distinto. No peor. Solo diferente. A veces me sentía enojada. Otras veces, profundamente triste. Pero también hubo días en los que me sentía fuerte. Días en los que recordaba que había sobrevivido. Que había enfrentado algo muy difícil, y aún así, seguía de pie. Incluso después de caer. Empecé a escribir más seguido. No solo en mi diario. Empecé a convertir mis textos en cartas a mí misma. En mensajes que necesitaba leer. No fue tu culpa. Estás sanando. Puedes volver a confiar. Una de esas cartas decidí leerla en voz alta en terapia. Elena me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo: «Tienes una voz muy poderosa. No solo para contar lo que viviste, sino para ayudar a otros a entender lo que sienten. Quizá algún día puedas compartir esto». La idea me quedó rondando por semanas. Nunca me había visto como alguien con voz, con algo que pudiera inspirar a los demás. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no quería esconderme. No quería que esta historia me definiera, pero tampoco quería borrarla. Quería transformarla. En medio de ese proceso, recibí un nuevo mensaje. Esta vez era de un alumno de segundo año, que ni siquiera conocía personalmente. Me contaba que había visto todo desde lejos. Que lo había afectado. Que había decidido contarle a sus padres lo que sentía en su propia casa. Me dijo que mi historia le había dado el valor para hablar. Me quedé en silencio, con el celular en la mano, sin saber qué responder al principio. Y luego lo entendí. Cuando una historia es contada con verdad, tiene el poder de abrir otras puertas. De hacer eco. De romper cadenas. Poco a poco, comencé a recobrar partes de mí que creía perdidas. Mi sonrisa. Mi determinación. Mis ganas de aprender. Volví a enfocarme en mis estudios, con más motivación que nunca. Tenía un nuevo propósito. Quería comprender la mente humana, las emociones, los traumas. Decidí que quería estudiar psicología. No solo para entender lo que me había pasado, sino para ayudar a otros que, como yo, cargan heridas que no se ven. Y aunque el camino no era fácil, aunque aún quedaban muchas cosas por enfrentar, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en marcha. Habían pasado ya varias semanas desde la caída. Mi rutina había cambiado completamente. Ya no iba al colegio. Pasaba las mañanas entre tareas, ejercicios de recuperación y sesiones de terapia. Pero aunque el tiempo avanzaba, el recuerdo de aquel día seguía vivo, latiendo en cada silencio. Una tarde,
Mientras revisaba apuntes en el comedor, el timbre sonó. Era un oficial con un sobre en la mano. Mis padres lo recibieron con seriedad. Me miraron en silencio antes de sentarse conmigo. Sabía que era algo importante, y no me equivoqué. Carolina, dijo mi padre. Es la citación del juzgado. El proceso contra la profesora Marta va a comenzar oficialmente. Quieren que des tu testimonio en audiencia. Me quedé helada. No por sorpresa, sino por todo lo que implicaba. Recordar. Hablar. Estar frente a ella. Una parte de mí quería evitarlo, cerrarlo y seguir adelante. Pero algo más profundo me dijo que tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por los que nunca pudieron contar sus historias. Dije que sí. Los días previos a la audiencia fueron difíciles. Me prepararon para lo que significaba declarar, que tendría que contar todo con claridad, que me harían preguntas, que Marta estaría allí. La psicóloga me ayudó a trabajar la ansiedad, a recordar que yo tenía derecho a hablar y que nada de lo que había vivido era mi culpa. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con ropa sencilla. No quería parecer frágil, pero tampoco buscaba demostrar fortaleza. Solo quería ser yo. Al llegar al juzgado, sentí el estómago encogerse. El edificio era imponente, frío. Nada parecido al colegio ni al hospital. Aquí, lo que importaba eran los hechos, las pruebas, las palabras precisas. Entramos a la sala. Marta estaba allí, sentada junto a su abogada. Cuando me vio, bajó la mirada. Ya no era la mujer altiva y distante que caminaba por los pasillos con paso firme. Estaba pálida, ojerosa, vestida de manera sobria. Su presencia me provocó un nudo en la garganta, pero me mantuve en pie. Cuando fue mi turno, me senté frente al juez y el micrófono. Las manos me temblaban, pero mi voz salió más firme de lo que imaginaba. Conté todo. Desde el día en que el profesor Rodríguez empezó a ayudarme con matemáticas, hasta la tarde de la caída. Expliqué con detalle cómo se dio el encuentro, las palabras que dijo, el agarre en mi brazo, el empujón. No omití nada, pero cuidé mi lenguaje. No exageré. No dramatizaba. Solo decía la verdad. ¿Hubo alguna relación personal con el profesor Rodríguez fuera del ámbito académico? Preguntó la defensa de Marta. No. Solo era mi profesor. Me explicaba cosas después de clase. Nunca pasó nada más, respondí, sin vacilar. Me preguntaron si había antecedentes, si ella había mostrado antes alguna actitud inadecuada. Respondí lo que sabía, lo que vi, lo que sentí. Hablar en esa sala, con tanta atención puesta sobre mí, fue como abrir una herida para mostrar que ya no dolía igual, pero que existía. Después de mi declaración, otras personas dieron su testimonio. Algunas compañeras, incluso exalumnos. El relato comenzaba a tomar forma más allá de lo que me ocurrió a mí. Se hablaba de comportamiento inapropiado, de actitudes agresivas, de una historia que ya tenía otras sombras. El momento más extraño fue cuando Marta pidió hablar. Se levantó, con voz baja, y dijo que no era su intención hacerme daño. Que había tenido una reacción emocional fuera de lugar. Que atravesaba un momento complicado en su vida personal. Su voz se quebraba, pero sus palabras no llevaban una disculpa directa. Hablaba de sí misma, no de mí. El juicio no fue largo. Días después, el veredicto se anunció, culpable de agresión en contexto escolar. No iría a prisión, pero se le impuso una sanción legal formal y la inhabilitación definitiva para ejercer como docente. También debía asistir a terapia y cumplir con medidas de alejamiento. No me alegré. No celebré. Solo sentí una calma extraña. Como cuando termina una tormenta, y aún no sabe si salir o esperar un poco más. El colegio me envió una carta formal. Me ofrecían una beca completa para la universidad si deseaba postularme. También me comunicaron que se estaban revisando todos los protocolos internos para casos de acoso o violencia, y que usarían mi caso como base para nuevas políticas. Agradecí el gesto. Pero lo más importante para mí no era eso. Era saber que, de ahora en adelante, si algo así volvía a pasar, tal vez no se guardaría en silencio. Tal vez otra alumna, como yo, sería escuchada desde el primer momento. La noticia del fallo corrió rápidamente. En redes, algunos celebraban la justicia. Otros seguían opinando sin saber. Algunos decían que era una pena blanda. Otros, que era suficiente. Yo me alejé de todo eso.
No quise entrar en discusiones. Porque nadie más vivió lo que yo viví. Nadie más estuvo en mis zapatos, en mi piel, en mi miedo. Lo que sí hice fue escribir una carta. Esta vez pública. No para hablar del caso, sino para hablar del valor de levantar la voz. De la importancia de creer en quien se atreve a contar algo difícil. De cómo a veces, la justicia empieza en el momento exacto en que decides no callar. Y con eso, sentí que un ciclo se cerraba. Con el juicio concluido y la sentencia dictada, pensé que sentiría un alivio absoluto, como si por fin pudiera cerrar un capítulo y seguir adelante. Pero no fue tan simple. La justicia externa puede poner fin a un proceso legal, pero no al proceso interno. Y eso, lo descubrí poco a poco. En los días siguientes al fallo, me sentí vacía. No triste. No enojada. Solo, en pausa. Como si mi cuerpo siguiera moviéndose pero mi mente estuviera esperando que algo más sucediera. No sabía exactamente qué. Quizá esperaba una disculpa real. Una explicación que cerrara todo. Pero eso no llegó. Y con el tiempo entendí que no todos los ciclos se cierran con palabras. Mis padres, aunque orgullosos de mí, también estaban exhaustos emocionalmente. Habían estado conmigo en todo: el hospital, las sesiones de terapia, las declaraciones, el juicio. Y ahora que todo había terminado en apariencia, ellos también necesitaban un respiro. Comenzamos a retomar actividades cotidianas. A cocinar juntos. A ver películas en familia. A reír por cosas pequeñas. No era una vuelta a la normalidad. Era el inicio de una nueva forma de estar juntos. Volver a hablar con mis amigos fue otro paso importante. Algunos habían estado muy presentes durante todo el proceso. Otros se habían alejado, quizá por miedo, por incomodidad o simplemente porque no sabían cómo acompañarme. No los juzgué. Pero sí aprendí a distinguir entre quienes suman y quienes solo están cuando todo va bien. Una tarde, Laura, mi amiga más cercana, vino a casa con una caja de recuerdos. Fotos, cartas, cuadernos. Todo lo que habíamos compartido desde primaria. Nos sentamos en el suelo de mi habitación, y entre risas y lágrimas, recordamos quiénes éramos antes de que todo esto ocurriera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a conectar con esa parte de mí que creí perdida. Sigo siendo yo, le dije mientras sostenía una foto de nosotras dos en un viaje escolar. Solo que ahora, con más cicatrices. Ella me sonrió. Me abrazó fuerte. Y entendí que crecer duele, pero también transforma. Decidí volver al colegio para terminar el ciclo escolar de manera presencial. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Quería enfrentar ese espacio, esos pasillos, desde otra posición. No como víctima. No como la chica que cayó por las escaleras. Sino como alguien que sobrevivió, que habló, que sanó. El primer día de regreso fue extraño. Algunos me miraban con discreción. Otros, con culpa. Y unos pocos, con admiración. Hubo abrazos sinceros, palabras de aliento. También comentarios incómodos y silencios pesados. Pero ya no me afectaban igual. Había aprendido a proteger mi energía. Los profesores me trataron con cuidado. Se notaba que habían recibido indicaciones claras sobre cómo manejar mi regreso. No quería privilegios. Solo un trato justo. Quería terminar mis estudios con dignidad, con esfuerzo, con el mismo compromiso que siempre tuve. En paralelo, seguía asistiendo a terapia. Elena, mi psicóloga, me animó a dar un paso más allá. Me propuso que comenzara a escribir mi historia con la idea de publicarla en el futuro. No para revivir el trauma, sino para resignificarlo. Para dejar un testimonio que pudiera acompañar a otros. No tienes que hacerlo ahora, me dijo. Pero cada palabra que escribas será una forma de recuperar tu voz. Así empecé. No con grandes discursos ni páginas perfectas. Solo frases sueltas. Ideas. Recuerdos. Emociones. Cada párrafo era un ladrillo para construir una versión más fuerte de mí misma. Mientras tanto, me enfoqué en mi futuro. Postulé a la universidad. Elegí psicología como carrera. Quería entender los mecanismos de la mente, el impacto de los traumas, el valor del acompañamiento. Quería transformar lo que viví en una herramienta para ayudar a otros. Una noche, mientras repasaba mis documentos para la inscripción, mi padre entró a mi cuarto. Se sentó en la cama, sin decir nada al principio. Luego me miró con ojos llenos de orgullo.
Nunca imaginé que mi hija tendría que pasar por algo así, pero tampoco imaginé que sería tan valiente. Sonreí. No por orgullo, sino por gratitud. Porque si algo aprendí en todo este camino, es que la fortaleza no siempre se grita. A veces, la fuerza está en simplemente seguir adelante. Recibí la noticia de que había sido aceptada en la universidad. Lloré, pero esta vez, de alegría. Fue como un símbolo de renacimiento. Como si la vida, finalmente, comenzara a darme espacio para respirar de nuevo. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no eran recordatorios de dolor. Eran marcas de lo que había superado. De la caída, de la lucha, de la reconstrucción, de ser yo otra vez. La universidad fue, desde el primer día, un mundo completamente distinto. Ya no había pasillos marcados por recuerdos dolorosos, ni miradas que cargaban el peso de lo que sabían, o creían saber, sobre mí. En este nuevo lugar, yo era simplemente Carolina. Una estudiante más, con sueños, cuadernos nuevos y una mochila cargada no solo de libros, sino también de vivencias que no se veían, pero que pesaban. Había algo liberador en eso. Poder presentarme sin etiquetas. Sin tener que explicar de dónde venía ni por qué caminaba con una leve dificultad en la pierna izquierda. Ya no era la chica del caso, sino la joven que se sentaba en primera fila, que preguntaba con curiosidad y que tomaba apuntes con una concentración casi obsesiva. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a adaptarme a la rutina, a conocer a mis compañeros, a explorar el campus. Había un nerviosismo en el aire, pero era del tipo positivo, el de los comienzos, el de las oportunidades que apenas se asoman. Me sentía agradecida por estar ahí, y también orgullosa. No había llegado por suerte. Había trabajado por ello. Y si bien mi historia me acompañaba, ya no definía cada paso que daba. En una de las primeras clases, la profesora nos pidió que escribiéramos un texto sobre lo que nos motivó a estudiar psicología. No tenía que ser entregado, era más bien un ejercicio para conectar con nuestras razones internas. La mayoría escribió algo rápido. Yo no pude. Me quedé mirando la hoja por minutos. Y luego, sin pensarlo, empecé a escribir lo que hasta entonces había guardado solo en mi diario. Estudio psicología porque sé lo que es estar rota por dentro y parecer entera por fuera. Porque quiero que otros puedan encontrar su voz antes de que el silencio los lastime. Porque si mi historia puede servirle a alguien, entonces el dolor no habrá sido en vano. Guardé el texto sin mostrárselo a nadie. Pero algo dentro de mí se encendió. Por primera vez sentí que podía usar lo que había vivido no solo para entenderme, sino para acompañar. Para transformar. Para construir algo útil con lo que una vez me destruyó. Con el paso de los meses, comencé a participar en grupos de apoyo estudiantil. No como terapeuta, claro, pero sí como voluntaria. Escuchaba historias, muchas veces parecidas a la mía. Descubrí que el dolor tiene muchos rostros, pero que siempre necesita lo mismo: comprensión, espacio y una voz que te diga no estás solo. Un día, en una de esas reuniones, una chica se acercó al final de la sesión. Tenía los ojos rojos y una libreta apretada contra el pecho. Me dijo que había escuchado mi historia, que una profesora suya de secundaria le había contado lo que viví, que ella también había pasado por algo similar, pero nunca se animó a hablarlo, y que escucharme le había dado el valor de escribirlo por primera vez. Nos sentamos en una banca afuera del salón. Me leyó parte de su texto. Lloramos juntas. No porque fuera triste, aunque lo era, sino porque ambas sabíamos lo que significaba ponerle palabras a lo que durante tanto tiempo había sido solo un nudo en el pecho. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, que tenía eco, que tenía peso, que podía abrir puertas para otros, que, sin quererlo, me había convertido en algo más que sobreviviente, en referencia, en inspiración, en testimonio. Comencé a pensar en compartir mi relato de forma más pública, no como una denuncia, sino como un mensaje de resiliencia. Consulté con Elena, mi psicóloga, y me animó a hacerlo solo si sentía que era el momento adecuado. Me sugirió escribir una crónica, algo narrativo, sincero, con lenguaje cuidadoso, sin culpas ni reproches. Solo verdad. Tardé semanas en hacerlo. Pero cuando terminé, tenía un texto de varias páginas que contaba mi historia desde el principio hasta el día que entré a la universidad. Lo titulé La caída que me levantó. Se lo mostré a mis padres primero. Lloraron. Me abrazaron. Me dijeron que estaban orgullosos de mí.
Luego lo envié a una plataforma digital de relatos reales. Semanas después, me escribieron para decirme que lo publicarían en la edición de ese mes. El día que salió publicado, recibí decenas de mensajes. Algunos de personas que no conocía. Otros de excompañeros de colegio. Incluso uno del profesor Rodríguez, que me dijo que había leído cada palabra con respeto y que, aunque seguía sintiéndose responsable por lo ocurrido, ahora entendía mucho más de lo que yo había vivido. Me agradeció por no haberlo retratado con rencor y me deseó lo mejor en mi camino. Esa noche, sentada en mi escritorio, miré el artículo en la pantalla, con mi nombre debajo. Mi historia. Mi voz. Y supe que, aunque no podía cambiar lo que pasó, sí podía decidir qué hacer con eso. Y yo había decidido sanar, compartir y seguir. Había una frase que mi terapeuta repetía con frecuencia: no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que pasó sin que te defina. Y al principio no la entendía del todo. ¿Cómo podía una experiencia tan fuerte, tan dolorosa, no definirte de alguna manera? Pero con el tiempo, y con el trabajo interno constante, comencé a comprender lo que quería decir. Había momentos en los que me sorprendía sintiéndome feliz. Caminando por el campus con mis audífonos, tomando un café con amigas, riéndome durante una clase, planificando un viaje. Pequeños destellos de vida. Y era en esos momentos cuando me daba cuenta de que no estaba huyendo del pasado. Solo que ya no era lo único que ocupaba espacio en mi presente. Un sábado por la mañana, decidí volver a pasar por el colegio. No entré. Solo lo observé desde afuera. Me quedé parada frente al portón durante varios minutos, en silencio. Tenía el corazón agitado, pero no por miedo. Era algo más profundo, una necesidad de reconciliarme con ese lugar que fue escenario de algo doloroso, pero que también fue parte de mi historia de crecimiento. Llevaba en las manos un sobre. Dentro estaba una carta que había escrito hacía tiempo, dirigida a mí misma, a esa versión de mí que cayó por las escaleras. En la carta no hablaba de la caída en sí. Hablaba del miedo, de la vergüenza, del enojo, pero también del coraje, de la recuperación, de la dignidad. La dejé en el buzón de sugerencias del colegio. No porque esperara que alguien la leyera, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Dejar algo simbólico allí. Un mensaje para mí, pero también para cualquiera que algún día necesite saber que no está solo. Volver a casa ese día se sintió diferente. Ligero. Como si algo se hubiera liberado. Con el pasar de los meses, me di cuenta de que mi historia comenzaba a tomar forma no como un capítulo oscuro, sino como un pilar. No como algo que debía esconder, sino como una base sobre la cual construir algo nuevo, fuerte y útil. Ya no me dolía hablar de lo que había pasado. Había aprendido a nombrarlo, a ponerle límites, a reconocer que, aunque no lo había elegido, sí podía elegir qué hacer con ello. Durante una charla universitaria sobre salud mental, me invitaron como oradora. Era un evento pequeño, informal, pero acepté con gusto. Me senté frente a un grupo de estudiantes y conté lo que viví. Sin dramatismo. Sin detalles innecesarios. Solo con verdad y calma. Al terminar, una joven se me acercó. Me dijo que había pasado por un episodio de acoso por parte de un familiar y que nunca había hablado con nadie. Me abrazó, llorando, y me dijo: «Gracias por no callarte. Me hiciste sentir menos sola». Ese momento quedó grabado en mí con una fuerza que ninguna caída podría borrar. Porque entendí, con absoluta claridad, que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en un puente para otros. Empecé a colaborar con iniciativas estudiantiles. A escribir artículos sobre bienestar emocional, sobre resiliencia. Incluso ayudé a diseñar un protocolo de acompañamiento para estudiantes en crisis. Ya no era solo una alumna más. Había encontrado propósito. Había encontrado voz. Y aunque aún había días en los que las emociones regresaban sin previo aviso, ya no me derrumbaban. Había aprendido a sostenerme. A pedir ayuda cuando la necesitaba. A saber cuándo detenerme y cuándo avanzar. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque universitario, con las hojas crujientes bajo mis pies y el aire fresco en el rostro, me detuve a mirar el cielo. Recordé a la Carolina que cayó por las escaleras. A la que sintió miedo, vergüenza, soledad. Y luego recordé a la Carolina que se levantó, que enfrentó, que habló, que eligió seguir. No eran versiones distintas. Eran la misma. Una historia continua. Una línea rota y recompuesta. Y me prometí, con una calma casi sagrada, que de ahí en adelante viviría con propósito,
con verdad, con la certeza de que lo más valiente no fue sobrevivir, sino elegir sanar. Mi nombre es Carolina. Y esta no es solo la historia de cómo una profesora me empujó por unas escaleras. Es la historia de cómo me levanté después. Es fácil pensar que los momentos que nos rompen son los que nos definen. Y tal vez es verdad. Pero no porque te encierren en el dolor, sino porque te obligan a mirarte de frente. A reconstruirte. A decidir quién eres cuando todo cambia. Durante mucho tiempo pensé que había perdido algo en esa caída. Y sí, algo se rompió. Perdí la inocencia. Perdí la confianza ciega. Perdí esa idea ingenua de que el mundo siempre es justo y que los adultos siempre saben lo que hacen. Pero también encontré cosas que nunca habría descubierto de otra manera. Encontré una fortaleza en mí que no sabía que existía. Encontré empatía por las historias que nunca se cuentan. Encontré una voz, no para gritar, sino para decir esto me pasó con la frente en alto. No se trató de venganza. Nunca fue eso. Se trató de justicia. De verdad. De sanación. De poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza por algo que no hice, sin cargar culpas que no me pertenecían. Hoy, camino con paso firme. No porque haya olvidado, sino porque elegí no quedarme atrapada en el pasado. Porque entendí que la caída fue parte del camino, pero no su final. Y porque aprendí que cada uno de nosotros tiene el derecho, y la capacidad, de escribir su propia historia, incluso cuando otros intentan arrebatártela. A quienes han vivido algo parecido, les digo esto, no estás solo. Hablar cuesta. Sanar duele. Pero quedarse callado, duele más. Tu historia importa. Tu verdad merece ser escuchada. Y aunque te sientas roto por dentro, hay partes de ti que siguen enteras, esperando que las mires con amor. A quienes nunca han pasado por algo así, les pido una sola cosa, escuchen. No duden de quien se atreve a hablar. A veces, un gesto de empatía puede marcar la diferencia entre hundirse o volver a levantarse. Y a mí misma, me prometo esto, seguiré adelante, sin miedo. Seguiré aprendiendo, acompañando, creciendo. Porque esta historia no termina en una escalera. Esta historia apenas comienza. Y ahora sé que tengo algo que nadie más puede contar como yo, mi propia voz.